Veamos, continuemos. ¿Para qué? Vamos a ver, Gabriela, ¿qué conoce usted referente a esta asignatura y qué expectativas tiene al respecto de ella? Buenas tardes, ingeniero. Pues me han comentado, bueno, he visto trabajos y cositas de otros compañeros de otros años y pues la verdad ahora va a ser una nueva oportunidad para aprender y ya que seguimos en línea, ¿verdad? Hay que aprovechar y pues primero Dios que todo nos salga bien y podamos lograr nuestros objetivos. Creo que yo soy el que está teniendo un inconveniente con lo que es el apartado de, de mi internet. Permítanme un momentito, voy a hacer algo para ver si me mejora porque ya regresé por acá. Ahora sí, va a disculpar Gabrielita, pero fíjese que de repente me sucedió igual hace un momento con Magdiel que me estaba hablando y no le alcanzaba a escuchar, sino que se escuchaba bien cortado. Sí, no se preocupe, ingeniero. A veces hay errores de conexión. Qué mal que me estaba presentando ese inconveniente. Bueno, de todas maneras espero que esté muy bien y le agradezco mucho por su participación. Voy en estos momentos a regresarme a lo que es la presentación de las fechas y de lo de la clase de este día. Y por cualquier cosa, entonces voy a estar más pendiente de lo que es la parte de la mensajería, por cualquier interrogante que ustedes quieran expresar a través de esto. Me paso hacia eso en este momento. Bueno, ustedes en primera instancia, lo que hacemos es, como les decía yo, primer clase, venimos nosotros y planteamos cómo es que vamos a tener lo que son las evaluaciones durante el ciclo, para que de esta forma nosotros sepamos qué material es el que va a entrar hasta esos periodos, porque de lo contrario venimos nosotros y como les decía hace un momento, dejamos eso al recuerdo y del recuerdo pues de repente a nosotros se nos olvida, a no ser que lo tengamos anotado, pues por ahí sí ya se nos hace más sencillo. Si se fijan, en esta ocasión para el laboratorio corto 1 lo tendríamos lo que es el día martes 9 de febrero. ¿Qué sucede con estas evaluaciones? Como si se fijan, nosotros vamos a tener clases día lunes y martes. Entonces, por lo general, casi siempre las evaluaciones las pongo para el segundo día de las. Entonces, ese día prácticamente nosotros vamos a abordar lo que es el contenido de cuánto tiempo, si se fijan, para esa fecha pasado realmente 2 semanas. En la segunda semana, pues venimos nosotros, si se fijan, va a estar esta semana de clases, la siguiente de clases, y a la que viene, que sería la tercera, es que nos tocaría el primer corto, donde yo me supongo que lo que vamos a ver realmente va a ser el primer apartado que tiene que ver con algunas de las propiedades de los fluidos. Entre ellas que podemos ver nosotros lo que es peso específico, densidad, peso aparente. Ahí vamos a ver qué elementos son y fíjense, dependiendo de qué tipo de fluido sea, así es como va a ir variando. Vamos a tener el segundo laboratorio corto 15 días después, el 23 de febrero. Luego para el 9 de marzo esperamos la primera evaluación parcial y terminamos el periodo 1. De igual forma, el periodo 2 allá por marzo, en abrir el cuarto laboratorio y el 27 terminamos con el segundo periodo. Con las fechas, estén pendientes ustedes porque si se fijan de repente, puede que en lo que he escrito acá hay alguna fecha que esté incorrecta y que a ustedes no les cuadre o que yo le haya puesto por decirles un número diferente, que no es así. Al ser así, ustedes me lo comunican y pues ahí vamos a revisar. Yo traté de sentarme lo más concienzudamente posible para poder poner estas fechas de evaluación. Luego el periodo 3, si se fijan, estaremos allá por el 11 de mayo, después del Día de la Madre, con lo que sería ya el quinto laboratorio. El sexto sería el 25 de mayo y el 8 de junio, pues estamos dando por finalizado lo que sería lo que es el ciclo de nosotros. Ahora bien, durante todo ese tiempo, desde esta fecha hasta lo que es el 8 de junio, ¿qué es lo que vamos a estar desarrollando? Vamos a ver, el programa de esta asignatura me dice que al principio nosotros vamos a ver las propiedades de los fluidos. Vamos a definir qué es un fluido y qué es la mecánica de los fluidos. Vamos a ver qué clasificaciones tienen estos
la importancia que tiene la mecánica de los fluidos en ingeniería también, y abordaremos ya dentro de esto lo que es el sistema técnico. Fíjense bien, no sé si alguna vez habían escuchado de ese sistema. Son unidades que son combinadas para ciertos elementos, porque cuando se trabaja en mecánica de los fluidos se tienen muchas tablas, porque dependiendo de quién sea el fabricante de los ductos, trae ciertas especificaciones. Entonces, entre ellos van ciertas características que utilizan esa serie de unidades. Está el sistema CGS, el MKS, sistema internacional, el sistema británico, y tenemos este que trabaja con ciertos elementos que hacen una combinación. No sé si se recuerdan ustedes en física, no sé si en bachillerato pudo haber sido, en el cual de repente a ustedes les hablaban de kilogramos fuerza, libras fuerza, pero esos pertenecen a ese sistema técnico. Entonces, cuando se trate de ese sistema técnico, vamos a ver cómo es que se trabajan esas unidades también. Luego, el sistema internacional que nosotros ya lo conocemos, que es el de metros o unidades de longitud, lo que es tiempo. ¿Y de qué más era el otro? Recuérdenme. ¿Ah? 3 elementos tiene básico cada uno de los sistemas de unidades, recuérdenme. De tiempo. Fíjense, como les digo, estoy teniendo problemas con el audio de ustedes hacia mi persona. Creo que después voy a ver si puedo corregir esto. Háganme un favor, escríbanmelo en el chat ahorita y se lo voy a revisar acá. El tiempo, dice Walter, ¿qué más? No. Vamos a ver, por ahí me dice Josué Mendoza, velocidad. Velocidad ya es una unidad compuesta. Ajá. Tiempo, distancia, es la misma longitud. No es peso. Vaya, me dice por aquí alguien más, peso, y es lo que me dice por aquí Kevin, masa. ¿Ya? Porque si se fijan, ese que yo les mencionaba como el sistema MKS, me habla de metros, kilogramos y segundos, y cada uno de esos elementos corresponden a lo que sería. Si se fijan, en metros estamos hablando de distancia, en kilogramos estamos hablando de masa, y en segundos de tiempo. De esos 3 elementos básicos es que nosotros sacamos muchos otros tipos de nomenclaturas para medición, por decirles algo. Cuando hablo de la unidad de volumen, ¿qué sucede? Ya no es una unidad lineal, sino que es una unidad que es elevado al cubo porque agarra varias dimensiones. Si hablo de lo que es la velocidad, ya es una unidad combinada. La velocidad dice que es masa, metros sobre segundos, entonces ya tiene 2 de las unidades básicas, y así es como se van componiendo. Es por lo general con lo que nosotros hemos trabajado hasta acá. Desde ese momento, cuando hablamos de densidad, hablamos del peso específico, volumen específico, peso específico, viscosidad, tensión superficial, no es superior. La capilaridad son elementos con unidades compuestas. Y fíjense bien, empezamos ahí con la densidad. Nosotros sabemos que las unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque son unidades de masa sobre volumen. Si me voy a lo que es el peso específico, creo que, no sé si en alguna ocasión ustedes trabajaron con el peso específico de algún elemento. De no ser así, pues en mecánica de los fluidos se trabaja mucho con eso. ¿Por qué? Porque son unidades más exactas. Digo, muchas de las tablas que vamos a utilizar, utilizan. Quiero ver acá esto. Sí, por acá. Ahora bien, si continúo por acá, si se fijan, me dice que vamos a ver lo que es la densidad, que les digo, es la relación entre masa y volumen, ¿verdad? El peso específico es una unidad combinada, pero que ocupa densidad. Se puede plantear de diferentes formas ese peso específico, que ya vamos a ver según las fórmulas cómo es que se combinan.
Luego tenemos lo que es el volumen específico, que ustedes saben que el volumen no es nada más que una medida que habla de dimensiones. Nosotros cuando vemos un cubo hablamos de volumen, pero resulta que con los fluidos también esa propiedad es bastante importante. Entre lo que son los gases y lo que son los líquidos, hay una diferencia fundamental, ya que unos soportan o se adaptan a lo que es el elemento que lo contiene, mientras que los otros tienen la capacidad de adaptarse y aparte de eso, de comprimirse lo más que pueden. Y eso es lo que se aprovecha muchas veces para transmitir movimiento y otras veces también para lo que es aplicación de fuerzas. Si vemos luego tenemos en la parte de la viscosidad. Fíjense, la viscosidad es muy importante. ¿Por qué? Porque venimos nosotros y decimos, bueno, escucho que quien tiene vehículo dice que cada cierto tiempo hay que hacerle un cambio a lo que es ese aceite. Algunos dicen que son cada 4.000 o 3.000 kilómetros, no estoy muy seguro. Y hay otras personas que dicen que cada 3 meses hay que hacérselos. No sé, según ustedes, ¿se recuerdan cuál es la que dan con más referencia para eso? Acuérdense, por ahí está el chat mientras me está fallando esto de acá. Por kilometraje dicen algunos y otros es cada 3 meses. Fíjense bien, ahora les voy a explicar algo. Resulta que de repente venimos nosotros y decimos, si es cierto, si le quiero dar un buen mantenimiento al vehículo, voy a esperar esto. Estos son parámetros estándar. ¿Para qué? Hacer ese cambio de aceite. ¿Por qué? Porque la viscosidad de los elementos, conforme lo vamos utilizando, conforme nosotros vamos utilizando lo que es el vehículo, el aceite dentro del motor, empieza a perder esa consistencia viscosa que tiene. Entonces, al perder esa consistencia viscosa y estar trabajando a altas revoluciones, porque si se fijan los pistones, eso es lo que hacen, un movimiento, pero un movimiento muy acelerado. Entonces, al perderse la viscosidad en el aceite, resulta que dicen algunos que se enflaquece. ¿Qué sucede? Los elementos que tendrían que estar separados por la viscosidad empiezan a perder la separación y se empiezan a juntar. Y al hacer eso, ¿qué sucede? Empiezan a tener un roce. Si ustedes se fijan, hago un ejemplo sencillo. Si ustedes agarran su brazo y empiezan con el dedo a hacerle con fuerza y hacerlo durante mucho tiempo, empiezan a sentir que se calienta la superficie de lo que es su piel. Y eso sucede porque realmente nosotros lo que hacemos es entrar en contacto con la fricción. Entonces, dentro de los elementos metalmecánicos que hacen esto, cuando el aceite pierde su viscosidad, hace que estos elementos empiecen a friccionar. Y como son altas revoluciones con las cuales se están trabajando, nos da el inconveniente de que empiezan a desgastarse. Y ese desgaste a su vez hace que se vaya calentando y ese calentamiento es el que genera las deformaciones en estos elementos. En el área mecánica, en el área de diseño, es muy importante esto para mucha maquinaria que nosotros vamos a utilizar. Fíjense, yo les pongo el ejemplo de lo que es el apartado de un vehículo porque es lo que más comúnmente nosotros vamos a ver, pero no quiere decir que es el único caso en el cual nosotros vamos a estar expuestos a lo que es ese análisis de la viscosidad. Es decir, si se dan cuenta ustedes, realmente eso de la viscosidad, cuando me lo dieron allá en física, posiblemente que no se adentraron mucho en ello, no nos explicaron a veces la importancia que tenían estas propiedades, porque simplemente lo veíamos como una ecuación que había que aprender a utilizarla y para qué realmente era la utilidad de él, nos quedaba muy divagado. Pues ahora vamos a estar conscientes de por qué es que tienen importancia estos elementos. Fíjense, yo se los estoy poniendo en este caso para el vehículo, como les digo, pero si ustedes se fijan, muchas veces venimos nosotros y decimos, y el aceite solamente lo voy a utilizar en eso de los vehículos, ¿no? Cuando ustedes van al taller mecal mecánico, perdón, si se fijan, tienen máquinas que trabajan con aceite. Los compresores utilizan el aceite para estar lubricando lo que son ciertos elementos mecánicos de él para poder trabajar.
Y si se fijan, las utilidades que va a tener, dependiendo del área en la cual nosotros estemos trabajando, van a ser diferentes, porque hay maquinarias de trabajo pesado, si me fuera al área de la ingeniería civil, en la cual trabajan mucho con neumática, la cual se encarga de, a través de lo que son tuberías llenas de lo que es un elemento viscoso, como lo es aceite, van a transmitir potencia. Y esa transmisión de potencia va a ser más o menos bien si esos aceites están lo mejor conservados posible. Vamos a ver. Si se fijan, luego de hablar de la viscosidad, pasamos a la tensión superficial. La tensión superficial no es nada más que un elemento en el cual nosotros vamos a ver que las moléculas están unidas, que no van a permitir, o por esa adherencia que tienen, no van a permitir que pase cierto elemento. Y eso es lo que, como les puse en el ejemplo donde les explicaba más o menos lo de la materia, se utiliza muchas veces en algunas industrias para poder desarrollar lo que son elementos que permiten que no que se repelan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos, les decía por ahí, de las mochilas, que cuando les cae el agua no se les mete, es porque le han adherido algún químico o un elemento que haga que la tensión superficial sea mayor para que permanezcan secas los elementos que están a su interior. Y ese principio lo utilizan en otras cosas, ¿ya? Porque si se fijan, cuando hablamos de los detergentes, también necesitan ver la parte de la tensión superficial para que superar muchas veces el detalle de la adherencia de los elementos a la superficie y poderlos quitar. Luego vemos la parte de la capilaridad. La capilaridad está más relacionada con el hecho de que si ya conozco la viscosidad, quiere decir que hay una adherencia a las paredes de los ductos. Pero dependiendo de esta otra propiedad, la capilaridad puede que me ayude a que suba un fluido o que esté bajando del nivel en el cual yo lo voy a analizar. Y fíjense que es delicado porque se utiliza más en elementos o ductos que son sumamente pequeños. Por lo general, donde ustedes pudieran verlo analizado, es en hospitales, en mucha indumentaria que necesitan para transmitir fluidos a los cuerpos de los pacientes. Bueno, ahí van a ver que hay otras aplicaciones que tenemos ahí. En el líquido de freno que nosotros utilizamos para nuestros vehículos, los ductos son sumamente pequeños, esa capilaridad se ocupa mucho para poder potencializar algunas cosas ahí. Luego, si se fijan, pasaríamos a lo que es la parte de la estática de los fluidos. En esta nosotros vamos a ver elementos como lo son la presión. Fíjense bien, cuando hablamos de la presión, a alguien se le viene a la cabeza directamente, presión es igual a fuerza sobre área. Y así queda la definición. Fíjense qué bonito es que esa definición de presión igual a fuerza sobre área no solo se aplica a una superficie, sino que se aplica a diferentes. ¿Por qué? En el video de presentación, lo que son las compuertas, que muchas veces están sumergidas. Aquí hay presión igual a fuerza sobre área. Les mencionaba también cuando venimos nosotros y decimos que tenemos dos émbolos y al presionar uno va a levantar un elemento que sea mucho más pesado porque lo ocupamos para potencializar fuerza. Pero ¿qué concepto ocupamos? Presión igual a fuerza sobre área. Y como están conectados por ductos, nosotros utilizamos una igualdad para poder desarrollar esto. Ahora bien, dentro de esta misma presión no vamos a ver un solo caso. Miren, vamos a ver presión sobre elementos que están externos, es decir, en superficies, y vamos a ver esos que están sumergidos. Vamos a ver sobre paredes rectangulares y vamos a ver en esas paredes rectangulares, es decir, acá, van a haber otras que de repente van a presentar una inclinación. Vamos a tener otras que de repente ya no van a ser cuadraditas y no van a estar verticales o no solamente van a ser cuadraditas y van a estar inclinadas, sino que aparte de eso van a tener una curvatura. Y ya las curvaturas nos dan otra forma de análisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar en consideración que a partir de la profundidad en la cual estén ubicados estos elementos, voy a tener que encontrar un centro de lo que es volumétrico para eso que tengamos ahí, porque voy a tener una pared de líquido sobre lo que es la superficie y aparte de eso, por la forma de esos elementos circulares,
vamos a tener que ver cómo es que nos sale el centroide para ubicar dónde es el punto de presión de la fuerza. Porque si se fijan al final, como les dije al principio, ¿verdad? La fórmula es igual a presión igual a fuerza sobre área. Entonces necesito saber qué fuerza es la que voy a tener ahí, o sea, la máxima fuerza, y saber en qué punto se va a aplicar de esa superficie. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de ese punto yo tengo que hacer la parte de diseño. Y si conozco, esto me puede evitar que de repente existan rupturas al conocer ese punto máximo de fuerza. Si se dan cuenta ustedes, fíjense, ¿para qué se los explico yo? Cuando nosotros venimos y vemos una pared de contención, en una pared de contención lo que les va a suceder es que va a aguantar fuerza y cuando viene lo que es la parte de la lluvia, va a tener un punto en el cual esa lluvia a partir de la pared del líquido que hay arriba va a generar presión y se hace una fuerza horizontal que es perpendicular a la superficie. Y eso me indica que si en ese punto yo no consideré toda la fuerza que iba a tener ahí, va a darle una ruptura y eso sí es un problema. Me dice por acá, me dice que si la distancia de los ductos en alguna maquinaria de esas afecta o algo, claro que sí. Fíjense, así como vemos lo que es la parte de la distancia de los ductos, vamos a ver otros elementos. Más adelante, conforme vaya avanzando en el programa, les voy a explicar. Fíjense, ¿por qué? Porque conforme tenemos ciertas longitudes o distancias, hay cierta fricción y esa fricción lo que nos genera dentro de los sistemas de transmisión de fluidos es una pérdida. Entonces, esa pérdida me dice a mí que voy a tener que invertir más dinero porque de repente voy a necesitar potencializar. ¿Ya? Es como cuando venimos nosotros y en la casa abrimos el chorro, ¿verdad? Y el chorro empieza a caer muy, muy, muy pequeño. Si quien nos hizo la instalación no tomó en consideración eso, resulta que de repente nosotros no tenemos la presión adecuada para hacer diferentes actividades dentro de los hogares. Entonces, por ahí es por donde va, que en la parte de diseño se considera esas distancias de los ductos y todos los dispositivos que pudieran haber por ahí. Voy a continuar por acá. Fíjense, luego de eso, de la parte de lo que es la presión, me habla de la ecuación fundamental de la hidrostática. Esa ecuación fundamental de la hidrostática es aquella que nosotros conocíamos con estos señores de Bernoulli, Torricelli, y hubo uno muy conocido que de repente nos colocaba una ecuacioncita en la cual involucraba energía cinética, energía potencial. ¿Se recuerdan de eso? Por ahí nos decía que ocupaba lo que era la altura, analizaba la velocidad, o sea, las energías que iban a intervenir. Esa es la ecuación fundamental para poder ver la parte de presión. Después de eso, si se fijan, nos aparece por acá lo que son los manómetros. Y alguien podrá decirme, mire, pero y los manómetros solo son dispositivos que voy a colocar. Pero si se recuerdan, los manómetros también tienen otras formas. En física nosotros vimos que los manómetros eran tubos en U, los cuales pueden tener varias ramificaciones e inclusive en los manómetros pueden estar acoplados diferentes tipos de fluido o de líquido, los cuales hacen diferentes paredes y al final de tantas, por la densidad de cada elemento y la altura de cada líquido, en el punto del fondo van a transmitir una presión y esa presión es la que se mide siempre con esos manómetros. Hay unos que están adaptados inclusive con venturímetros o elementos que ayudan a potencializar o hacer mucho más rápido el flujo dentro de los ductos. Luego, si se fijan, habla de la presión hidrostática. Aquí propiamente vamos a tocar eso que les digo yo de las superficies planas y las superficies curvas, ¿ya? Ahí vamos a ver un poquito, les voy a explicar más o menos un poco lo que tiene que ver la parte de estos elementos que ocupan para transportar combustible, muchas veces son lácteos u otros elementos que llevan por ahí, porque dependiendo de eso, así tiene que ser el diseño también de ellos. Luego vemos la ecuación de continuidad, que si se recuerdan ustedes, esa ecuación de continuidad tiene que ver con el hecho del caudal.
que nosotros lo vimos bueno, lo vimos en física o lo vieron en física de una forma que decía que el caudal es igual a área por velocidad, pero hay otra que me dice que es densidad por área por velocidad, ¿ya? Y esa se utiliza bajo otras condiciones, porque densidad, área y velocidad va a depender muchas veces de las temperaturas que tienen los gases que se vayan a utilizar, porque la densidad sí le cambia un gas a partir de la temperatura que tenga. Y ahí vamos a ver, si se recuerdan ustedes, de procesos adiabáticos, isocóricos, isovolumétricos, que también están contenidos, porque con los gases es donde se pone un poco más movida la cosa. Luego vemos, ya nos pasamos a la parte de dinámica. Si se fijaron, aquella era la ecuación fundamental de la hidrostática. Aquí vamos a tener la de la hidrodinámica, vamos a tener la de energía y la de cantidad de movimiento. En estas que tenemos acá, en esa ecuación general de la energía, es una que a nosotros nos planteaban de repente por ahí. Había una de Bernoulli, según me recuerdo yo, algo que tenía que ver con Pascal. Por ahí vamos a ver cómo va la cuestión. Si se fijan en la parte de hidrometría, vamos a tener medidores de cantidad de caudal, ¿verdad? Directos e indirectos, medidores de velocidad, determinación de los coeficientes, cavitación, análisis dimensional y similitud. Se parecerá que voy algo rápido con la parte de la explicación, pero si se dan cuenta, en esta parte de hidrometría, es un apartado en el cual nosotros vamos a ver qué es lo que sucede realmente con la conducción y pérdidas a partir de cada uno de los dispositivos que utilizamos nosotros dentro de los sistemas que vamos a abordar después, que son los en serie y en paralelo. ¿Por qué? Porque a partir del material que esté hecho un ducto, así es el coeficiente de rugosidad que va a tener, y eso me va a decir a mí el hecho de qué tantas pérdidas voy a tener al final de la transmisión del fluido dentro de ellos. Eso lo tenemos que ver por ahí. Esos medidores de velocidad, no sé si se recuerdan ustedes cuando agarran la manguera y ustedes la abren, empieza a caer el agua, pero si vienen ustedes y ponen el dedo en lo que es la salida, resulta que nosotros vemos que llega hasta más lejos el bendito chorrito. Pues de eso es de lo que se trata. Hay algunos principios que nosotros vamos a utilizar y vamos a saber cómo es que se llaman los dispositivos que se utilizan por ahí. Vamos a hablar de bridas, vamos a hablar de válvulas, que son de diferentes tipos, los codos, que no son solamente a 90 grados como nosotros los vemos, porque por decirles algo, si nos fuéramos nosotros a una empresa como la geotérmica, resulta que con los ductos y el gas que transporta, por cada sección de tubo que tengan, muchas veces las superficies no son lineales ni están como a nosotros nos gustaría, entonces toca que fabricar los codos para la transmisión de estos ductos y no quedan a 90 grados, sino que quedan con un valor diferente y hay que saber cómo es que se analizan esto. Dentro de los ductos comerciales hay unos que son bastante grandes, no hay que fabricarlos, sino que se pueden comprar, pero va a ser de ver cuál es el caso que tienen para esos elementos. Si se fijan, al final me dice flujo de conductos cerrados. Ahí vamos a ver las pérdidas de energía. Y en esas pérdidas de energía sí ya vamos a tener todos los dispositivos. Vamos a ver cómo se calculan. Porque va a haber, miren, como hay dispositivos que me sirven para potencializar y hay otros que me sirven, que consumen energía. Por decirles algo, una bomba le inyecta lo que es energía al sistema, pero hay otros que en lugar de eso lo van a absorber, ¿ya? Entonces, esos elementos los vamos a considerar en ese apartado de las pérdidas de energía. Por decirles, luego nos pasamos a lo que son las tuberías en serie y en paralela, pero para poder ver las tuberías en serie y en paralela, tenemos que ver el sistema completo. Y por eso es que necesitamos conocer lo que son los elementos que nos dan lo que son las pérdidas de energía. Y les voy a poner un caso sencillo. Tengo que considerar, si yo tengo un sistema, lo que tengo que considerar en principio es las pérdidas por el elemento de donde se extrae el fluido, porque dependiendo de la forma de la entrada, así es el tipo de pérdida que vamos a tener y va a tener un coeficiente. Esa es la primera, la de entrada. La segunda es por la longitud del ducto de entrada de ese fluido. La siguiente es
pérdidas en los codos. La siguiente, que sería el número 4, las pérdidas que hay, aparte de los codos, dentro de lo que son las válvulas que nos sirven para controlar cuánto flujo queremos tener en este ducto. Tenemos luego los que son las pérdidas en los ductos de salida. Y el último son las pérdidas debidas a la salida, ya al lugar donde vamos a depositar lo que es el fluido. Es decir, que si se fijan, vamos a ver qué dispositivos son realmente los que están conectados. Porque si hay un motor, ese va a consumir. Si hay una bomba, ese va a aportar. Conforme vayamos viendo, ahí vamos a ver los dispositivos que van a ir en los apartados anteriores. Ahora bien, hasta lo que les he mencionado en este momento, no sé si tienen alguna duda. Ahí tenemos la parte del chat. Acá. Bueno, no hay dudas en nada entonces por el momento. Continuamos entonces por acá. Vamos a ver qué es la mecánica de los fluidos. Bueno, si se fijan conceptualmente, la mecánica de los fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea que estén en reposo, que pertenece a la parte de estática, o en movimiento, que es la dinámica de los fluidos. Fíjense que los fluidos realmente, como pueden ser un elemento que nos pueda ayudar a trabajar, también puede destruir ciertos elementos, y por eso es que nosotros hemos generado algunos elementos artificiales para poder protegernos. Me dice por ahí su compañero que se fue el audio por ratitos. Permítame un momento, voy a probar a hacer otra cosa. Vamos a ver ahora si ya no nos da problemas. Bueno, continuando por aquí, ajá. Vamos a ver ahora. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Sí, ingeniero. Bueno. Hoy sí ya le alcancé a escuchar por ahí, mire. Bueno, vamos a ver. Si nosotros revisamos ahora y nos vamos a lo que es este apartado de la mecánica de los fluidos, tenemos que ver cómo es que lo ha aprovechado el ser humano. Porque si se dan cuenta, yo no sé qué tantas aplicaciones han visto ustedes de la mecánica de los fluidos realmente. Vamos a ver, por aquí me dice Alejandra que se va a incorporar, no sé por qué no me aparecía entonces. Vamos a ver. Porque si se fijan, el apartado de fluidos no es nada nuevo realmente. La parte de la mecánica de los fluidos, sí, bueno, vamos a ver acá un poco de historia. Uno de los primeros problemas de ingeniería que enfrentó la humanidad a medida de que se desarrollaban las ciudades consistió en el suministro de agua para el uso doméstico, la irrigación de los cultivos, los estilos de vida urbanos solo se mantienen con abundante agua, y ustedes pueden constatarlo. Nosotros necesitamos el agua para lo que es consumo personal, la ingesta, y también para lo que es el procesamiento de muchos desechos. Entonces, por ahí es por donde va la necesidad que nosotros tenemos de tener un buen suministro del mismo. ¿Ya? Porque a partir de ese suministro que nosotros se nos dé, así es como nosotros vamos sacando lo que es diferentes elementos de las actividades diarias, ya sea dentro de los lugares de trabajo o dentro de nuestra casa. Bueno, pero vamos a empezar con eso, con el consumo que nosotros teníamos. Ahora revisen. Nos dice, se puede observar desde la arqueología de las civilizaciones sobresalientes de la prehistoria invirtieron en construcción y mantenimiento de sistemas acuíferos. Por ejemplo, tenemos los acueductos romanos. La ingeniería más impresionante en la ciudad helénica de Pergamón, en la Turquía actual. Se construyeron una serie de tuberías de plomo y arcilla de hasta 45 kilómetros de largo, de 3 a 10 centímetros de diámetro cada uno de esos ductos. Hoy me voy a ir a otro ejemplito sin necesidad de meterme en eso. Imagínense que venimos nosotros
Y si nos ubicamos en una de esas ciudades que están en el desierto, porque no estaban en lugares, por decirles algo, los egipcios, por ponerles el caso, estaban en lugares en los cuales el acceso al agua era bastante difícil. Imagínense que estamos adentro de un terreno árido, pero hay un río a unos 15 kilómetros, por decirles algo. ¿Cómo hacemos llegar el agua hacia ese punto? Y no se pongan en las condiciones de que nosotros en la actualidad lo vamos a hacer, sino que pongámonos a esa época. O es más, digamos que lo vamos a hacer nosotros, pero no tenemos tanta herramienta como la que hay actualmente. ¿Cómo lo haríamos? ¿Podría repetirlo, ingeniero? Por favor. Intento escucharle, Walter, pero fíjese que no le pude escuchar. Se me escuchó cortado. Ah, bueno, les decía yo por acá. ¿Qué sucedería si nosotros queremos transportar agua desde un río que está a como 15 kilómetros hacia una zona desértica? Sin tanta herramienta con la que se cuenta ahora, sino que pónganse en el caso de que ustedes hubieran estado en aquella época. Me dice alguien acá que por presión, por gravedad. Otra persona me dice que por presión. Pero ¿cómo voy a hacer llegar, para si se vean, esa cantidad de agua hacia lo que es una comunidad completa? Me dicen por acá por ductos. Ahora bien, si va a ser por ductos, ¿cómo inician ustedes la fase de preparación para insertar esos ductos? ¿Desde dónde va a empezar a cavar, Alison? Por acá me dijo Alison que cavando es que va a introducir esos ductos, pero ¿desde dónde empezarían a cavar? Desde la ciudad, dice. Me pregunta que sería desde la ciudad. Fíjense que es lo más óptimo para hacer. Ahora bien, antes de llegar a donde van a terminar la conexión, porque si se fijan, no pueden meter la tubería antes de tener todo preparado para darle paso al agua. Entonces, se dan cuenta ustedes que el trabajo que requería el diseño para hacer llegar el agua no era tan sencillo. O sea, y se los pongo a ustedes porque si se fijan, ustedes posiblemente ya tengan una mayor noción en función de lo que ven actualmente. Me dice Kevin por acá que se necesita nivelar el terreno. De hecho, tienen que ver porque si se fija cómo lo van a conducir, tendríamos que ver nosotros, como es un río, ¿verdad? Él ya lleva cierto caudal. Incluso lo puede poner a nivel o pudiera estar desnivelado. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que llegue, que entre a la ciudad, pero que también tenga una salida. Entonces, si se dan cuenta, hay varias cosas que vamos a considerar por los conocimientos que ustedes ya tienen. De repente alguien me puede hablar de presión, ¿verdad? Que en un punto más alto para que llegue a uno más bajo. Puede utilizarlo, pero en los ríos tiene esa consideración de que ellos ya tienen un caudal y ese caudal es el que se aprovecha muchas veces también. ¿Ya? Entonces, démonos cuenta nosotros que el ser humano, a partir de todas las necesidades que ha tenido que suplir, también se ha visto en la necesidad de ver cómo se las idea. Porque la verdad de las cosas, si se dan cuenta ustedes, no siempre tuvimos todas las herramientas a nuestra disposición. Permítanme un momento. Me están cayendo unos mensajes de algo, de una reunión que está en otro lugar y no tendrían que aparecerme. Permítanme. Bueno, continuemos nosotros. Y pues veíamos nosotros que realmente solamente el apartado de planificación para llevarlo a cabo es bastante grande. Mas, sin embargo, lo hicieron. Y fíjense, cuando yo les dije que cómo lo íbamos a llegar y cuando me dijeron acá que me escribieron que había que hacer perforaciones, que había que nivelar, pues resulta que si se fijan, todos esos elementos, realmente cómo los hicieron ellos.
ser humano siempre ha trabajado a prueba y error. Nosotros tenemos la ventaja de que ya hubo alguien más que hizo eso y que nos puede dar una mejor idea para poder desarrollar esto. Porque imagínense, venimos y como me decían por acá, ¿verdad? Empezamos desde la ciudad, como decía Walter, pero cuando voy a llegar, bueno, hacemos la excavación, metemos los ductos y cuando vamos a llegar casi a la conexión donde se va a iniciar la inserción de líquido, tenemos el problema nosotros de que, ¿cómo voy a hacer para no perder vidas? Porque si se fijan, dependiendo de la cantidad de personas que iban a consumir esa agua, los ductos que iban a meter no iban a ser cosas pequeñas, iban a ser cosas bastante grandes. Entonces, la pared de material que iba a haber sobre estas personas al momento de introducir, porque si se vean, nosotros muchas veces trabajamos con que quedan enterrados los ductos, no quedan a la vista. Entonces, tenían que ideárselas para que cuando rompieran el último tramo, no fuese a matar a nadie. Y posiblemente en las primeras ocasiones en las cuales desarrollaron estas actividades, sí se pudo haber dado este gran inconveniente. Avanzando, fueron viendo, porque lo que hacían realmente era buscar alguna forma de mantener esa pared para que después solo la iban derruyendo y de alguna forma seguir excavando y hacer llegar el fluido. Ya, porque tenían que hacerle una entrada. ¿Alguno de ustedes que tenga experiencia en cuanto a proyectos me va a poder decir o que ha visto que hagan un proyecto de este tipo en alguna comunidad, por lo menos los puentes, dragan cierta parte de agua o la desvían para poder desarrollar ese tipo de encauzamiento del agua? Bueno, y si vemos por acá, luego me paso yo acá. Durante la Edad Media, el empleo de la máquina con aplicaciones de los fluidos se expandió. Se diseñaron bombas de émbolo para desaguar las minas. Se perfeccionó la red hidráulica, la cual se utilizaba en los molinos de agua o en el de viento para moler granos y forjar. Y si se fijan por aquí les pongo una imagen de una pequeña rueda hidráulica. Cuando se nos venía a la mente la parte de la red hidráulica, en principio si no vemos una imagen quedamos medio perdidos, pero si se dan cuenta, con este elemento que está acá, ¿cuánta agua no podrían aprovechar y hacer que moviera otros dispositivos? Fíjense, dentro de lo que son los molinos, realmente lo que sucede es que la fuerza del agua golpea esas paletas, giran, transmite la revolución a través de un eje y ese eje conecta con un tren de engranajes, el cual lo que hace es aumentar velocidades y transmitir fuerza. Entonces, ¿qué sucedía en aquel caso? Hacían elementos que al final no estuvieran centrados, sino que quedaran fuera de centros. ¿Para qué? Para que conforme diera el movimiento o lo transmitiera, lo que iba a hacer es hacer un salto. Y así es como nosotros podíamos ver dispositivos rectos que lo que hacían era golpear. Y al hacer ese golpe, cuando le metían granos o algo, lo molían directamente. Fíjense, hay diferentes formas. Ya dentro de lo que es la tierra, utilizaron animales de carga, pero en aquella ocasión lo estuvieron utilizando para lo que era, como lo menciono aquí como ejemplo, ¿verdad? Molinos de grano o viento. Y para la forja de metal, para esa época específicamente. Mucha maquinaria que ocupaban, utilizaban estos principios también. Potencia y fuerza. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los sistemas de fluidos. Fíjense, en la actualidad, cuando se abre el grifo de agua, esta llega a través de un sistema distribuido compuesto de bomba, válvulas, secciones largas de tubos y el flujo de agua desde su fuente hasta el grifo es controlado por los principios de la mecánica de los fluidos. El agua que llega a las casas o al hogar se usa para beber, para cocinar, para bañarse, para limpiar y regar plantas, entre otros muy diversos usos. Además, elimina los desperdicios de la casa a través de coladeras, drenajes y excusados. Fíjense bien en lo que menciona en ese ejemplo, porque en unas nosotros utilizamos, y lo que a nosotros nos preocupa muchas veces, el agua limpia, el agua de consumo que nosotros tenemos.
vemos. ¿Desde dónde voy a ver eso? Fíjense, cuando meten un ducto nuevo, la primera preocupación es que la extracción que van a tener desde el pozo sea limpia, porque de lo contrario vamos a ver caer dentro del chorro una agua turbia, puede ser con tierra o con cualquier otro tipo de elementos que allí pueda desfavorecerles y que a nosotros no nos conviene. Entonces, por eso es que nosotros a veces le acoplamos otros dispositivos dentro de nuestro hogar. Porque si se vean realmente para todo eso lo utilizamos nosotros, pero veamos el otro apartado. ¿Serán el mismo tipo de ductos que voy a utilizar para la entrada de esa agua que para la salida? Porque ya en la salida, si se fijan, me habla a mí de las coladeras, de los drenajes y de los excusados, ¿ya? A nosotros casi nunca nos gusta hablar de aguas residuales, pero es algo que nosotros generamos mucho. Entonces, por decirles algo, no sé si alguna vez han visto cómo se hace una fosa séptica o tienen una idea de qué es una fosa séptica. Por ahí pueden escribir, no hay problema. Fíjense bien en lo que les estoy diciendo, porque ahorita ustedes tienen la ventaja que al estar recibiendo esta clase de esta forma, pueden inclusive estar ocupando su navegador para investigar de lo que nosotros estamos hablando. Me dice por acá que si las han visto, alguien me dice que las ha visto, que tiene una idea, pero que no las ha visto. Me dice alguien que es como hacer un pozo. Dependiendo cómo es que a nosotros nos han enseñado que es esa fosa, así es como va a tener la utilidad que nosotros necesitamos. Walter me dice por acá que creo que ya las ha visto. ¿Se recuerda qué elementos llevan esa fosa, Walter? ¿Con elementos a qué se refieren, ingeniero? Fíjese que sigo con el inconveniente que no me los estoy pudiendo escuchar. Me dice Laura Magaña por acá. Isabel me dice, es un hueco para residuos. Me dice por acá Laura que es como un pequeño pozo en el que se construye un tanque. Vamos a ver. Fíjense bien, ahí va a depender de cómo los hayan visto ustedes. Les voy a dar un modelo de esas fosas. Fíjense, venimos nosotros y sacamos de la vivienda un ducto. Ese ducto, ajá, exacto. Me dice Jacqueline, es donde se trata el agua primario, dice, y me dice, con elementos a qué se refiere, me dice Walter. Me refiero, Walter, a lo que son la conformación que tiene la fosa séptica, porque si se fijan el concepto que tenemos muchas veces, es un elemento que solamente va a recibir el líquido ese que nosotros estamos sacando de la casa. Yo, ingeniero, yo he escuchado que lleva 3 capas que se hace como un filtro, pero las capas no recuerdo muy bien de qué son los materiales. Fíjese, Jacobo, que desgraciadamente no le estoy escuchando porque tengo problemas con esta cuestioncita ahorita. Si quiere, tal vez me lo puede escribir por ahí. Voy a ver después, a ver a qué es a lo que se ha debido, que se escucha bien cortado lo que es el audio de ustedes. Quizás así como me lo escuchaban a mí antes. Y he tenido otras videoconferencias donde no me ha generado ese problema. Pero como me tocó que quitar el sistema operativo de mi máquina, no sé si eso tal vez me está dando algún inconveniente. Lo voy a revisar. Vamos a ver. Muchas gracias, Rodrigo, y me va a disculpar, pero no le alcancé a escuchar por esta cuestión que me está dando problemas ahorita. Hoy voy a meterme yo. Fíjense. Me dice por acá. 3 me dice, que lleva 3 capas o 3 y que crea un filtro para los residuos, pero no recuerdo los materiales. Entonces ya le dieron una idea a Rodrigo por acá. Ahora les voy a explicar yo. Si yo veo una fosa séptica, realmente lo que lleva es un ducto de salida de la vivienda y lo primero que va a encontrar es una caja a la cual le llaman la trampa de grasas, donde quedan esos elementos sólidos que se pueden extraer, grasas específicamente. De la trampa de grasas pasa a lo que nosotros conocemos
como la fosa séptica. Y fíjense bien cómo va la fosa séptica. Es un compartimiento que lo podemos hacer de diferentes formas. Yo lo voy a poner de manera rectangular. Lo voy a hacer acá. Fíjense bien. Una fosa séptica. Lo vamos a hacer por aquí. Una fosa séptica tiene esto. Un ducto que donde salen los elementos pasa por lo que es una pequeña caja que es la trampa de grasas, y luego de la trampa de grasas se conecta con otro compartimento mucho mayor, que es a lo que nosotros vamos a conocer como la fosa séptica. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Trae una pared acá y trae otra pared acá. Lo que se encarga es que, como aquí entra lo que es el agua de la vivienda, por presión lo envía o lo pasa de este compartimento hacia acá. Pero con esa presión lo que está haciendo también es golpeándolo contra el suelo y tratando de hacer la desintegración de los elementos sólidos que nosotros llevamos ahí, que pueden ser las heces fecales, que es lo más común. Luego de eso, por la misma presión, sube y tiene acá un punto de rebalse. En todo este movimiento que está teniendo acá, resulta que se nos va dando lo que es la descomposición y el traslado, porque no deja de fluir el líquido que ahí nosotros estamos depositando. Entonces, luego de llegar a este punto, sigue trasladando, pasa por el rebalse y llega a una tercera recámara. En esta tercera recámara yo voy a encontrar un agujero, y ese agujero lo que hace es sacar el líquido último, que ya no lleva sólidos, porque los sólidos se van sedimentando en esta parte de acá abajo de las compuertas de lo que es la fosa séptica. Después, en ese rebalse, lo que hace es conducir a través de otro ducto hacia lo que tendría que ser una fosa. Y esa fosa es como que yo tuviera un pozo, pero en que en este caso no lo voy a utilizar para extraer agua, sino que para introducir el residuo del agua sucia que ha salido de la vivienda. Entonces, si se dan cuenta ustedes, allí es donde yo voy a ver eso de lo que me acaba de mencionar, que lleva algunas capas de elementos. ¿Para qué me sirven esas capas de elementos? Me sirven a mí para poder hacer que el agua residual llegue hasta lo que es el manto acuífero y que dañe en la menor medida de lo posible, porque lo que hacemos es generarle un filtro natural, donde aquí vacía el agua y en esta parte de abajo va a llevar 2 o 3 capas de ciertos elementos. En estas capas de aquí puede llevar arena, puede llevar otra capa que va a ser de grava. Otras personas le meten cascajo. Y al final a carbón. Hay otros elementos que utilizan. Entonces, se fijan, le generan varias capas. Lo más preferible es que sean un pozo, por decirles, en donde se va a salir el agua y que se va a integrar a la tierra propiamente dicho. Todo esto, miren, está dentro de la tierra. Todos esos elementos que les acabo de describir. Por eso es que abren esos agujeros, construyen y luego lo vuelven a sellar con tierrita. Todo eso está tapado para darle mantenimiento. Entonces, cuando llegamos a el último pozo que tenemos para lo que es residuo, nosotros lo ingresamos a la tierra. Entonces, si se vean, es como cuando venimos nosotros que para el agua de ingesta, nosotros compramos filtros para lo que es el servicio de viviendas. Y eso es lo que llevan, un sistema parecido de carbón comprimido y otros materiales dentro de esos filtros. Entonces, si se fijan,
con esto ya nosotros vamos teniendo una idea no solamente de lo que se utiliza dentro de lo que es el agua de consumo, sino que también de lo que es el agua residual o la que se lleva todos los desechos de nuestra vivienda. Por eso es que se dice, y fíjense, les hablé de las fosas sépticas porque nosotros casi siempre decimos, lo vamos, o por lo general nuestras casas tienen el servicio directo a lo que es la recolección domiciliar de las ciudades. Pero cuando nosotros vivimos en algunos lugares, los cuales no son parte de la ciudad, sino que son más en la zona rural, es conveniente utilizar estos elementos. Y fíjense que incluso lo pudiéramos hacer en la zona urbana, pero muchas personas dicen que la inversión es demasiado grande por el trabajo que requiere. Pero si se fijan, es una buena forma para hacer que disminuya cierto grado de contaminación. Ese es un tipo de sistema que le doy, no porque hay otros donde esa agua residual no se va a un pozo, sino que lo que hacen es meter tuberías en unos terrenos a cierta distancia, perforar los ductos y hacer que esa agua se vaya a la tierra. Incluso hay otras personas que lo utilizan para cultivar, porque como se drena el agua, plantas, que son sistemas de irrigación que los utilizan al final. Por lo general, como les digo, es más de uso domiciliar. Bueno, hoy continúo con el siguiente ejemplo. No sé si de este que les acabo de dar tienen alguna duda y me lo pueden escribir y lo revisamos. Ah, vaya, me dice por acá alguien que cada cuánto se cambian los materiales que van dentro de la tubería. Fíjese, ese material que usted me está diciendo, creo que se refiere a lo que me dice de la arena, la grava y el cascajo, ¿verdad? René, ¿me avisa si es eso? Va. Entonces, lo que sucede es que ese pozo se hace una tan sola vez. Lo que sucede es que ese material ya no se cambia. Lo que se hace, porque si se fija, sí hay que limpiar la fosa, pero como les decía, la fosa es este apartado rectangular que yo les puse aquí con 3 compartimentos para este caso, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que contratan a alguien que se encargue de ir a drenar. Es decir, vacían la fosa, le sacan el agua y le quitan todos los sedimentos de heces fecales y de los elementos que ustedes utilizan para cocinar. Por eso es que se dice que cuando alguien está lavando dentro de lo que es su lavatrastos, tiene que evitar que se vayan otras cosas que no sean vegetales, porque como estos vegetales se van a terminar desintegrando. Pero hay unos desechos que conforme va pasando el tiempo se van solidificando y necesitan de que se lave o limpie la fosa séptica. Algunas personas recomiendan que se tiene que limpiar la fosa séptica cada 5 años. Me dice por acá Jacqueline, si uno de los elementos se estropea, vaya Jacqueline, lo que sucede es esto. Si uno de los elementos se estropea, lo que nos va a tocar que hacer es en primera instancia excavar, contratar a alguien para que excave, que por lo general son albañiles los que lo hacen, que excave y hacerle una revisión de cómo están los elementos. Por decirle algo, puede ser la tapadera que cubre la fosa séptica que pudiera haberse rajado por algún movimiento telúrico o algo. Dependiendo cuáles sean las condiciones, la rescatan. Si no, lo que les toca que hacer es desecharla y empezar a construir otra adyacente. Como le digo, limpiar, vaciar y volver a hacerla. Pues que les digo, hay diferentes formas para hacer estas cosas, pero es bueno que nosotros tengamos una idea de cómo es que lo van a trabajar, porque si se fijan, esta recámara de los 3 compartimentos que está acá, realmente para lo que nos sirve a nosotros es para hacer el hecho de desintegración y almacenamiento de los sólidos. Me dice que si el pozo nunca se va a llenar, fíjese, el pozo por lo general permanece lleno. Pero como le decía yo acá, ¿verdad? Que aquí lo que pasa son lo que es el rebalse, que es un fluido, es un líquido. Entonces, cuando le hacen estas capas de arena, grava y cascajo, lo que hacen es un filtro. Llega a la tierra y la tierra lo absorbe. ¿Ya? Es la última etapa que tiene. Entonces, esos pozos por lo general siempre pasan llenos de líquido del rebalse de las fosas. Y como les digo, a la fosa en sí, que es este rectángulo de 3 recámaras, se le hace una limpieza cada cierto tiempo para que alargarle la vida útil. No sé si le quedó claro por ahí, Jacqueline, y por ahí a Brian.
Ujú. Bueno, me dice por acá, vamos a ver, voy a leer las preguntas. Primero me dicen, ¿cómo hacen para que los movimientos telúricos no dañen los materiales como podría ser un temblor? Y me dice, cuando hay sobreacumulación de residuos, se puede contaminar otras partes que no sé, quizás hayan acuíferos naturales o ríos. Ahí son dos preguntas. Si se fijan, Josué me dijo una y Carlos me dijo otra. Para Carlos, resulta que en la parte de diseño, se fijaron que yo les mencioné por ahí en el programa que hablamos de elementos de pared delgada, que tiene que ver con la presión, con puertas rectangulares también. Entonces, cada una de las paredes que construyen para lo que son esas fosas, tienen que tener la suficiente resistencia. Si son para movimientos tectónicos, o es decir, los temblores, llevan cierta cantidad de hierro que se tiene que hacer un cálculo, colocarlo para que pueda soportar. Pero acuérdese que como esos diseños están para cierta cantidad de fuerza que van a tener estos movimientos, si excede ese apartado de diseño, ahí sí hay problemas porque habría que volverlo a hacer. ¿Verdad? Habría que desenterrar y ver cómo es que se las arreglan y con esa fosa que se ha dañado si el movimiento es demasiado fuerte. Eso. Luego, por acá, eso era respecto con Carlos, ¿verdad? Luego con Josué que me dice de la acumulación, la sobreacumulación de residuos que puede continuar las otras partes donde hayan mantos acuíferos. Fíjese bien, Josué, lo que sucede es que cuando hacen estos elementos, dentro de lo que son los requisitos, se mete lo que es el Ministerio de Salud también. Entonces, tratan de ver que entre el Ministerio de Salud y lo que es el apartado de medio ambiente, vean que eso no suceda. Por decirle algo, si vengo yo, tengo la vivienda, quiero hacer un pozo, el pozo no me lo van a autorizar si está cerca de un pozo de agua de consumo o si pasa una vena de agua cerca de donde yo lo quiero hacer, porque al final yo lo voy a incorporar a la tierra. Entonces se hacen algunos estudios. Y hay otras personas que lo que hacen es que preguntan y en función de el tiempo que tienen de vivir por ahí, se dan cuenta si se puede o no desarrollar ese sistema, que por lo general en todo se hace. Y cuando usted me dice de lo de los mantos acuíferos naturales o ríos, pues le cuento y le tengo una muy mala noticia, que en la antigüedad, y si se vean, por eso estoy abarcando algo de historia, en la antigüedad, desgraciadamente, todas las ciudades desembocaban sus residuos fecales y de cualquier otro tipo a las calles o a los ríos. Entonces, nuestros sistemas, desgraciadamente, están diseñados de esa forma. Si usted se va a dar cuenta, en algunas casas, el agua que botan hacia la calle es una agua pestilente y es pestilente debido a ese motivo, de que muchas veces en algunos lugares todavía es agua fecal la que sacan por ahí, ¿ya? Y a veces es muy fétido. Me dice Armando por acá, al momento de construir eso, ¿qué propiedades de los fluidos tomaron en cuenta? Mire, ahí tienen que ver lo que es no solamente es de los fluidos, sino que también es de los suelos, porque tienen que ver con la porosidad y la capacidad de absorción que puedan tener del líquido. Porque si el terreno o el tipo de material se sella, esa agua definitivamente va a presionar las paredes de todo lo que esté conteniéndola y va a arruinar lo que es esa fosa y va a hacer que salga esa agua y entonces es otro problema. Me dice por acá Pedro, que esos residuos cuando ya pasan por los filtros de cascado de arena y líquido no llegan a ríos o lagos por medio de la tierra. Vaya, fíjese, realmente a ríos o a lagos no llegan. Lo que son las capas, si se vean, esas capas que yo le menciono lo que hacen es que queden atrapados ahí lo que son las últimas partículas de sedimentos, porque la mayor parte de sedimentos realmente han quedado dentro de la fosa séptica, no llegan a lo que es el pozo. En el pozo lo que llega directamente es esa agua residual. Cuando pasa por esas capas, las partículas más pequeñas son las que quedan suspendidas ahí y luego de eso se incorporan a la tierra y para que lleguen a alguna vena de agua o algún otro manto acuífero, eso va a estar mucho más hondo. Entonces, es bien poco probable que llegue a contaminar a esos elementos. No obstante, si se fijan, si ocupamos esos otros elementos que son ductos y los ductos se tiran directamente a un terreno o a un río, ahí sí estamos en problema.
Me dice Armando que es lo que se podría sellar del terreno, algún ducto que... Mire, a veces lo que se sella no son los ductos, sino que es la tierra, el tipo de tierra. Por eso cuando le hacen estudios al suelo, ven las propiedades que tiene. Porque, por decirles algo, no es lo mismo que tengamos un terreno que tiene arcilla, o como nosotros lo conocemos comúnmente como el barro, a que sea tierra, a que sea arenoso, que tenga piedras, porque cada consistencia me va a decir qué puedo hacer o qué no. Entonces, si se fija, por ahí tendríamos que hacerle a veces estudios de suelo, o si no, por experiencia de muchas personas que tienen viviendo en esos lugares, tienen alguna manera de tratarlo para construir cualquier elemento ahí. Vamos a continuar con los ejemplos por acá. Si se fijan, en segunda instancia, al ver el desempeño de un sistema de manufactura automatizado que se impulsa por medio del sistema de potencia de fluidos, se puede observar que cuanto más grande sea la presión de aceite en un cilindro, mayor será la fuerza que puede ejercer, y mientras más rapidez existe en el flujo de aceite que entra al cilindro, más rápidamente se moverá este. Fíjense bien, cuando hablamos de ese segundo, me habla de maquinaria. Tenemos maquinaria que nosotros la utilizamos para trabajar y producir, y tenemos otras que lo utilizamos para trabajar y cambiar la superficie de la tierra, de dos áreas diferentes. En una estoy hablando de la parte de ingeniería civil y en la otra estoy hablando del apartado de ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque la ingeniería industrial va con producción y la ingeniería civil va con construcción. Cuando nosotros vemos lo que son los elementos como las máquinas niveladoras, cada vez que nosotros vemos que levanta esa gran paleta, lo que hace es que tiene unos ductos que van inyectando lo que es un aceite confinado a mangueras y elementos de multiplicación de potencia. Y así es como lo pueden mover más fácilmente y poder trabajar. Si me voy a la parte industrial, hay muchas máquinas que para poder trabajar, si se fijan, necesitan del aceite para evitar la fricción, el arruinamiento de estas máquinas y para transmitir potencia. Veamos algo sencillo que ustedes pueden ver. Un montacargas. Un montacargas es una máquina que realmente utiliza ese principio. Podemos ver, si me voy a un taller, cuando yo hablo de una prensa hidráulica, que la utilizan, fíjense, muchas veces en lo de mecánica automotriz lo utilizan para sacar y meter lo que son valeros, porque tienen que entrar a presión. Entonces necesitan de esas prensas que lo que hacen es multiplicar la presión y poderlo sacar, porque de lo contrario, con fuerza humana no lo podemos hacer. Y hay diferentes aplicaciones que nosotros podríamos ver ahí. Hay martillos hidráulicos, hay otros que se utilizan en perforación también. Ahora bien, continuemos. Si revisamos acá, en una boya que señala un canal de navegación, se debe considerar que el material con el que se hará y su geometría deben especificarse de acuerdo a las leyes de la flotabilidad y estabilidad de los cuerpos flotantes. Fíjense bien, con esto de las boyas es bien delicado. ¿Por qué? Porque resulta que en una tormenta grande, estos elementos están sometidos a un movimiento bárbaro. Las subidas de lo que son los niveles del agua terminan haciéndoles una presión en la superficie bajo de ellas y de repente empieza a quedar agua sobre ellas. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a moverlas y hay unas cadenas con las cuales también están sujetadas. Es decir, si se fijan, flotan en el agua, pero tienen que tener algún medio de sujeción para que no se las lleven las corrientes. Entonces, en ese diseño se debe de considerar el tipo de material que se va a hacer, porque no es un material sencillo el que van a utilizar en esas aplicaciones. Si revisamos ahora, tenemos el ejemplo del automóvil con el combustible. Si se les va a hacer más fácil quizás a los que han visto ese apartado de los automóviles. Miren, un automóvil, para que se mueva, como me lo dice acá, va a tener lo que es el carburador y va a tener una bomba. Vamos a ver cómo se los explico. Hay una bomba, está el tanque de la gasolina. Desde ese tanque de la gasolina se extrae y se lleva hacia el carburador. Cuando están inyectados al inyector, y luego ese se encarga de mandarlo ya al motor. Pero ¿qué sucede? Ese es un sistema en el cual tenemos que tener un dispositivo, si se fijan,
de extracción desde el tanque, que a veces lo hacen con esas bombas. Algunas son mecánicas, le llaman, y otras son eléctricas, ¿ya? Las que son eléctricas por lo general las ponen lo más cerca del tanque que se pueda, y las que son mecánicas las ponen cerca del motor, porque con el movimiento del motor es que extrae ese fluido. Ahora podemos ver otro ejemplo que pueden ser las señales de carretera, que deben ser capaces de soportar los vientos extremos a los cuales van a estar sometidos. Y allí podemos utilizar lo que es el principio de momentum. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en esas señales tenemos este detalle. Por lo general están enterradas en la tierra, ¿ya? Y la señal queda en la parte de arriba. Entonces lo golpea el aire y por la distancia a la cual está, si se recuerdan, este empotramiento le va a generar un torque de la fuerza perpendicular que golpea la señal respecto al punto en el cual está incluido. Si se recuerdan, ese va a tener tres tipos de reacciones, que es un torque, una fuerza en X y una fuerza en Y, que son las que se tienen que compensar, pero si se fijan, la fuerza es ocasionada dependiendo del diseño y de la capacidad que se espera de vientos en esas zonas en las cuales se pueden. Ahora bien, los fluidos pueden ser divididos en líquidos o gases. Las diferencias esenciales entre ellas, ¿cuáles son? Que los líquidos son prácticamente incompresibles, es decir, no los puedo comprimir más, y los gases son comprensibles, es decir, el volumen del espacio que pueden ocupar va a ser bastante mínimo y soportan mucha más presión. Luego, los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficie libre, mientras que la masa de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Y fíjense, esa parte del volumen y de que se vayan a expandir muchas veces depende también de la temperatura. Por eso es que los gases con las temperaturas tienden a tener ciertos cambios de densidad y de las propiedades de ellos. Por eso es que van a ver ustedes que hay muchas personas que no les gusta trabajar con gases, porque van a tener que ver esas reacciones o tienen que contemplarlas con ellos. Ahora bien, nos vamos a pasar al sistema de unidades. Vamos a ver el sistema de unidades técnico. En este sistema de unidades técnico, las unidades básicas son longitud, fuerza y tiempo. Las tres unidades fundamentales correspondientes son el metro para la longitud, el kilopondio o kilogramo fuerza o kilogramo peso y el segundo. Si se recuerdan, en el sistema internacional nosotros hablábamos de lo que era el kilogramo. Aquí aparece un nuevo concepto que es el kilopondio. Si se fijan, que es llamado kilogramo fuerza o kilogramo peso. Por eso es que de repente ustedes veían que algunos ejercicios de física, dependiendo de dónde los hayan agarrado, iban a ver que iban esas unidades, kilogramos fuerza o kilogramos, o lo que eran libras masa y libras fuerza, que tienen un equivalente por ahí. Entonces vemos acá, si se fijan, para poder tener un kilopondio, va a ser un kilogramo multiplicado por, o un kilogramo fuerza va a ser igual a un kilogramo multiplicado por la aceleración que le da la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces al final nosotros vamos a tener 9.81 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y nosotros sabemos que los kilogramos metros sobre segundo cuadrado al final son newton. Entonces, cuando a mí me mencionen un kilopondio, o que las unidades en las cuales me den esto sean kilopondios, voy a saber que puedo hacer una conversión que es igual a 9.81 newton. Así que la unidad de volumen para ese va a ser el metro cúbico, la de la aceleración va a ser el metro sobre segundo cuadrado y la de trabajo el kilopondio por metro, y la unidad de presión kilopondio sobre metros al cuadrado. Algunos datos pueden venir dados en otras unidades y deben convertirse al sistema metro kilopondio segundo antes de aplicarlos a la solución de los problemas. Si revisamos ahora, la fuerza en kilopondios va a ser
igual a la masa en UTM, o es decir, unidad técnica de masa por la aceleración en metros sobre segundo. Entonces, ese peso en kilopondios va a ser masa en UTM por la gravedad, es decir, masa en UTM por 9.81 metros sobre segundo. Como no nos define cómo es la masa en UTM, lo que hacemos es el peso en kilopondios se divide entre 9.81 metros sobre segundo para que nos lo dé en esas unidades. Es para una conversión que pudiéramos utilizar más adelante. Luego vemos el Sistema Internacional de Unidades, que ya lo conocemos mejor nosotros, que es el que trata de longitud con el metro, de masa con los kilogramos y de tiempo con el segundo. Y así vemos las otras unidades que aparecen como el metro cúbico para el volumen de la aceleración metro sobre segundo cuadrado, densidad, kilogramos sobre metro cúbico y la unidad de fuerza, que ahí es el newton, ¿verdad? Y vemos que la fuerza en newton va a ser igual a la masa por la aceleración en metro sobre segundo. Es decir, que un newton va a ser igual a 1 kilogramo o un elemento de masa de 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. La unidad de trabajo que va a ser el joules o un newton metro. La unidad de presión o tensión en pascales va a ser newton sobre metros cuadrados. Fíjense, ¿por qué les pongo presión o tensión? Porque al igual como ustedes lo van a estar viendo en mecánica de los sólidos 3, allí van a hablar ustedes de esfuerzos cortantes y de lo que son esfuerzos de qué eran los otros. Recuerden ustedes que están llevando o que van a llevar mecánica de los sólidos 3. Como dijo. Escríbame por favor, Magdiel, porque no me ayuda todavía. Flexionantes. Ajá, momento flector. Que le decía yo que estas unidades, cuando yo les pongo acá, que se utiliza la unidad de presión o de tensión en pascales y habla de newton sobre metros cuadrados. Entonces, a ustedes en mecánica de los sólidos 3 o resistencia de materiales para los de ingeniería civil, van a estar hablando de momento flector, me dice acá, y flexionante. Pero aquí son esfuerzos los que van a tener ustedes. Un esfuerzo que es cortante y otro que es de flexión, me dijeron aquí. Lo vamos a revisar. Conforme ustedes se vayan metiendo en mecánica de los sólidos 3, se van a dar cuenta que algunos de esos elementos los seguimos utilizando acá. Es decir, miren, la mecánica realmente tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque los fluidos van a utilizar a los sólidos para contener ciertos elementos. Miren, chicos, ya son las 6:14. Creo que vamos a dejar por acá esta sesión. Y en la siguiente continuamos por acá. Si se fijan, no les subí el material porque realmente yo no sabía qué tanto íbamos a avanzar en lo que era el apartado de la clase. Si revisan ustedes por acá, después de lo que les acabo de mencionar en este mismo sistema internacional, nos vamos a lo que es el apartado que tiene que ver con lo que es los grados. Se fijan aquí los centígrados o grados Celsius y la unidad de temperatura absoluta es el grado Kelvin, porque cuando trabajemos con gases, esa parte nos va a interesar mucho. Entonces, nos vemos el día de mañana, primero Dios. Me están diciendo que qué libro vamos a estar utilizando. No sé si revisaron ustedes por ahí el sílabus. Este día por la tarde se los volvía, sí, ahora les decía, después de la clase, es que se los voy a subir por lo mismo, porque como no sabía qué tanto iba a avanzar, entonces de acá ya quedo viendo qué es lo que les voy a mostrar mañana. Pueden utilizar el libro de Mott. Ya voy a ver por acá. Hay varios. Miren, pueden ocupar la sexta edición que se llama Mecánica de los Fluidos, de lo que es Robert L. Mott. Quiero que vean algo. Revisen en lo que es el sílabus que les subí este día. Al final del sílabus les puse la bibliografía y algunos links de descarga. Realmente son 3 libros. Bueno, pueden trabajar con más porque están los de la serie Shawn. Está el libro de mecánica de los fluidos de lo que es Mott, Robert Mott. Está el libro de mecánica de los fluidos de lo que es Sengel. Y está el libro de mecánica de los fluidos de Streeter. Y podemos agregar ahí el libro de mecánica de los fluidos de Shawn, que Shawn tiene, miren, hay unos que vienen dedicados solamente
a ejercicios y otros que traen teoría. Lo que tiene Shaun es que es más de ejercicios que de teoría. Y Mod trae teoría que les trae ejercicios. Así cuando les vaya poniendo lo que es las evaluaciones, de por ahí van a ir saliendo. Me dice Milton que cuánto van a valer los laboratorios. Exacto. Como se los mencionaba por acá al principio de la presentación, van a ser 25, 25 y 50 los parciales, si se vean. No sé si lo alcanza a ver por ahí. Si se veja 25, 25 cada laboratorio y 50 el parcial. ¿Ya? Me dice Armando que cuál libro me basaría. Pues realmente voy a ocupar casi todo. Pero más que todo saco la información de Mod. Porque Mod la tiene más digerible. Les pido de favor, ahora vuelvan a descargar bueno, que no, si ya habían descargado el sílabus anterior, al final está la bibliografía, esa no cambió. Lo único que les volví a subir el sílabus porque no les había puesto que iba a haber sesiones los 2 días, sino que solo les había puesto uno como se había estado trabajando el ciclo anterior. Bueno, creo que nos quedamos por acá. Espero que empecemos a revisar por ahí. Ya voy a guardar la clase y se la subo a la plataforma Moodle, y la grabación, pues la voy a subir y les voy a compartir el link. Voy a dejar de grabar en este momento.